Vamos a continuar escuchando la ponencia Atención a usuarias, usuarios y lenguas en los archivos históricos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, a cargo de Maider Echagüí Galdós, del Archivo General de Guipúzcoa, y de Ainhoa Semper Genúa, del Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa, y a las que espero no haber cambiado los apellidos. Gracias. Bueno, egunon, buenos días. Gracias a todos por venir. Somos Ainhoa y Maider. Aquí nosotras, esta es la mejor transparencia de la ponencia, sin lugar a dudas. Nada, vamos a comenzar comentando. Bueno, la ponencia va a versar sobre los siguientes tres pilares: los usuarios, la lengua y la información de archivo. Hoy en día, el consumo de la información se produce sin intermediación, es decir, no hay nadie entre la persona usuaria y la información. Por otra parte, las personas prefieren utilizar la lengua en la que se sienten más a gusto, en la que están formadas, la que mejor conoce o a la que tienen derecho. Y la suma de ambos factores nos afecta a nosotros, los gestores de información. Estas son las áreas que vamos a analizar durante nuestra intervención. Primero, hablaremos del contexto, que es fundamental. Seguido, hablaremos del punto de partida desde el que comenzamos a trabajar y haremos hincapié en el largo proceso que nos ha traído hasta aquí. Y terminaremos hablando de la nueva situación propiciada por la tecnología y los aprendizajes que hemos adquirido. ¿Quiénes somos? Somos o venimos de los archivos históricos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, del Archivo General de Guipúzcoa y del Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa. Principalmente, y por resumir, recogemos, conservamos y difundimos el patrimonio documental de valor permanente generado por las instituciones forales del territorio histórico de Guipúzcoa, por la Administración Periférica del Estado y por las instituciones y personas relacionadas con la fe pública. Nuestras políticas descriptivas y de comunicación deben estar orientadas al universo de usuarios a los que atendemos y, en nuestro caso, los usuarios mayoritarios son ciudadanos de nuestro propio territorio. El primer gráfico representa la evolución del conocimiento del euskera en Euskadi desde el año 2001 hasta el año 2021 entre la población de 2 y más años. En el gráfico vemos claramente que ha habido un notable aumento en la alfabetización del euskera en nuestra comunidad autónoma. La pérdida de la diversidad idiomática es un hecho conocido por todos. Solo en Europa han desaparecido muchos idiomas. Sin embargo, el euskera pervive. Y uno de los indicadores más importantes para medir la salud de una lengua es su uso. Y en el caso de Guipúzcoa, vemos que el euskera goza de muy buena salud. En esta imagen podemos ver dos gráficos que muestran el idioma en el que nuestros usuarios y usuarias se relacionan con nosotros cuando la intermediación es directa. El castellano prevalece sobre el euskera, pero tenemos que tener en cuenta que aquí también se engloba a los usuarios nacionales e internacionales, ya que esta preferencia cambia totalmente cuando los usuarios son de Guipúzcoa. Vamos a centrarnos ahora en Guipúzcoa. En el primer gráfico podemos ver que desde el 2001 hasta el 2021 el nivel de euskaldunización de los guipuzcoanos ha ido creciendo de forma progresiva. Y aunque la primera lengua en Guipúzcoa sea el castellano, el euskera tiene un peso muy importante. No hay duda de que vivimos en un territorio bilingüe, pero no podemos obviar las características concretas del idioma con el que trabajamos. Las particularidades que tiene el euskera y su falta de parentesco con los idiomas que le rodean complica el trabajo y la relación con los usuarios. En nuestro caso, no podemos permitirnos el lujo de priorizar una lengua argumentando el parecido con otra lengua con la que convive para reclamar el esfuerzo a los usuarios y trabajar de forma monolingüe. Por último, y antes de pasar al siguiente apartado, nos gustaría mostraros brevemente los datos que nos aporta Google Analytics sobre los países desde los que navegan nuestros usuarios. Principalmente lo hacen desde España, pero también desde otros muchos países, la mayoría de ellos de habla hispana. Contamos con una serie de leyes que respaldan nuestra labor.
Por desgracia, el contexto legal ha sido utilizado como principal argumento en muchas ocasiones, lo que a nuestro entender ha podido repercutir negativamente sobre la percepción que tienen algunos ciudadanos. La razón de ser de nuestro trabajo en relación con el euskera no lo es por una cuestión legal. Desde los archivos creemos que prima la eficacia comunicativa y que tenemos la obligación, no solo legal, sino moral, de atender a nuestros usuarios en la lengua en la que se sientan más cómodos, desde el respeto y la igualdad lingüística. En este contexto, el punto de partida es clave. Los archivos han trabajado durante generaciones en castellano y aún hoy lo siguen haciendo. El trabajo en castellano es lo que se da por hecho. Con esto no queremos decir que hemos o vamos a dejar de atender a los usuarios que se relacionan con nosotros en castellano, sino que tratamos de que cada persona tenga acceso a la información de archivo en igualdad de condiciones, algo para lo que todavía nos queda mucho trabajo por delante. Tenemos dos formas de atender a los usuarios: la atención con intermediación y la atención sin intermediación a través de la consulta de archivo Ataria o el portal de archivos de Guipúzcoa. Cuando la comunicación es directa, es decir, es presencial, es oral o es escrita, el usuario se ha entendido en su idioma de preferencia. Pero ¿qué pasa cuando nuestros usuarios trabajan sin la intermediación del personal del archivo, cuando son ellos quienes localizan la información y consultan los documentos de forma directa? Que deberían poder tener acceso a unos instrumentos de descripción que estuvieran en las dos lenguas que hablamos en nuestro territorio. En la medida en la que toda la información descriptiva está en un solo idioma, hace que sea en ese idioma en el que el usuario acabe relacionándose con el archivo. Los siguientes gráficos no hacen más que avalar esa tendencia al alza de la consulta sin intermediación. En el primero de ellos podemos ver el número de sesiones en nuestras páginas web desde el año 2017 hasta el año 2023 y en el segundo el número de hojas consultadas entre Archivo Ataria, las páginas web de los archivos y el visor de documentos en el mismo periodo de años. El tamaño de los archivos, el personal del que disponían, el gran volumen de trabajo descriptivo que durante generaciones se había desarrollado únicamente en castellano, es un panorama que desanimaba a cualquiera a la hora de querer mejorar la efectividad comunicativa con nuestros usuarios. Ni siquiera el mercado estaba preparado y no existía ningún software disponible para trabajar en bilingüe. Por desgracia, en los territorios en los que tenemos las mismas o parecidas situaciones lingüísticas, es decir, en Vizcaya, en Álava o en la Comunidad Autónoma de Navarra, todas las dificultades que hemos señalado han hecho que casi todos los archivos hayan desarrollado sus políticas exclusivamente en el área de la intermediación, sin que haya ni un solo registro descriptivo en euskera. Casi ninguno de los que se suponen que son los grandes tractores que podrían haber facilitado este camino ha sido capaz de hacer frente a esta situación y el panorama que tenemos en Euskadi y en Navarra en el terreno de la difusión de información archivística en euskera es totalmente deficitario. Vamos a pasar ahora a tratar el segundo punto de nuestra ponencia, un punto de partida monolingüe. Una vez dejado claro el contexto y para explicar esas carencias que acabamos de mencionar, es necesario tener en cuenta el pasado inmediato de cada uno de nuestros servicios de archivo. De aquí en adelante vamos a centrarnos únicamente en lo que hemos hecho nosotros. Ya hemos mencionado la forma en la que se relacionan los usuarios con nosotros, con intermediación o sin intermediación. Los dos ámbitos son vitales, pero en diferente proporción. Nuestros productores, que son las instituciones y la ciudadanía, hace mucho tiempo que producen documentos en diferentes idiomas. ¿Cómo podemos nosotros, en cambio, trabajar en uno solo? ¿Rechazaríamos, por ejemplo, la adquisición de un fondo privado porque tuviera los documentos únicamente redactados en euskera? Obviamente no. Si pretendemos lograr unos servicios de gestión de información transparente y sin intermediarios entre el usuario y la información, dar una solución al multilingüismo es algo imprescindible. Todos los instrumentos de descripción con los que contábamos estaban únicamente en castellano. Por mencionar algunos, tenemos el índice de documentos del Archivo General de Guipúzcoa, realizado por Juan José Munita de 1887,
el Inventario de Protocolos de Fausto Arocena de 1942 o el índice que llamamos de otorgantes del año 1960. La suma de todos los registros recogidos en los instrumentos de descripción sobrepasaba con creces las 400.000 referencias. Todas ellas, repetimos, estaban en castellano. Otro de los problemas a los que nos enfrentábamos es que esos instrumentos descriptivos que acabamos de mencionar estaban orientados básicamente a la unidad documental y no contábamos con la información contextual de los niveles superiores. Este problema aún hoy lo seguimos arrastrando en alguno de nuestros fondos. La terminología de trabajo con la que contábamos y con la que contamos es monolingüe. Excepto la traducción de las normas ISAD e ISAAR, no disponemos de la traducción oficial de muchos de los documentos que nos resultan básicos, tales como la NEDA o el RIC. O lo que seguro que a todos nos parece más grave, no disponemos de una traducción, por ejemplo, del Esquema Nacional de Interoperabilidad o de las normas técnicas de interoperabilidad, o al menos nosotros no las hemos localizado, lo que aboca a un mantenimiento en minoría del euskera y a una permanente confusión en lo relativo al alcance de los términos. Tenemos además grandes problemas con la terminología histórica especializada. Hay una falta de unidad en la utilización de términos históricos en euskera, a pesar de que se han hecho intentos con muy poco éxito. Le cedo ahora la palabra a Ainhoa. No, ya tengo micro, ¿eh? Vale, perdón. Vale. Bueno, ahora entraremos en el tercer punto de esta presentación, que es un largo proceso en el que os explicaré cómo hemos pasado de una situación monolingüe a una situación bilingüe. Cómo hemos pasado de trabajar y ofrecer nuestros servicios únicamente en castellano a hacerlo en euskera y castellano. La primera idea que quiero trasladar es que está siendo y es un largo proceso que se inició en el año 1992, cuando se incorporaron a la plantilla de los dos archivos personal bilingüe. Desde ese primer momento, en los años 90, era evidente que no se podían abordar todos los objetivos a la vez. La meta final a la que queremos llegar la tenemos muy clara, es que queremos trabajar y ofrecer todos los servicios de archivo en euskera y castellano, tratando las dos lenguas de la misma manera, pero dado que es un largo camino, se decidió establecer una serie de objetivos o prioridades. El primer objetivo que se estableció fue conseguir que la atención de la comunicación con intermediación fuera bilingüe. Es decir, la atención presencial en la sala de consulta, la atención por teléfono y más tarde la atención por email o correo electrónico, que fuera en la lengua que eligiera el usuario. ¿Cómo actuamos en este tipo de comunicaciones? En la comunicación oral, es decir, en la consulta presencial o por teléfono, respetamos la lengua en la que se nos dirige la persona usuaria. Si nos pregunta en euskera, respondemos en euskera. Si lo hace en castellano, en castellano. En la comunicación escrita, en los correos electrónicos, un poco lo mismo, pero hay una pequeña diferencia, es que cuando se nos dirigen en euskera, escribimos en euskera, respondemos en euskera. Cuando lo hacen en castellano, lo hacemos bilingüe, en euskera y castellano. Actualmente, entre nuestros usuarios, como podéis ver en la gráfica, casi la mitad se nos dirigen en euskera y un poco más de la mitad en castellano. Y este es un objetivo al 100% cumplido y fue relativamente fácil de conseguir en el momento que incorporas gente que sepa las dos lenguas en las plantillas. El segundo objetivo fue conseguir que la atención de la comunicación sin intermediación fuera bilingüe, en concreto las webs de los archivos. Cada archivo tiene su propia web, aquí os hemos dejado los enlaces. Estas webs se pusieron en marcha en 1997 y desde el inicio salieron en dos versiones, en euskera y castellano. Por tanto, actualmente lo que tenemos que hacer los que trabajamos en los archivos es actualizar esa información siempre en las dos lenguas. Antes de seguir con el tercer objetivo, que es en el que estamos trabajando actualmente, considero oportuno daros unos datos para que podáis valorar sobre qué población de usuarios y sobre qué cantidad de consultas hemos actuado consiguiendo los dos objetivos.
¿Cómo acceden actualmente a la información? Pues supongo que, como es la tendencia generalizada en todos los archivos, con intermediación acceden a la información una minoría de los usuarios y sin intermediación la gran mayoría. En las consultas con intermediación, es decir, las presenciales, las telefónicas o por email, como os he dicho, casi la mitad en euskera, un poquito más de la mitad en castellano. Respecto a las consultas sin intermediación, 1/3 accede a la información mediante nuestra web y 2/3 mediante el portal de archivos. Aquí, ¿qué es lo que nos ocurre? Que no tenemos ningún instrumento para contabilizar en qué lengua navegan esos usuarios, ni en la web ni en el portal. Entonces, resumiendo un poco el proceso que hemos llevado a cabo en los dos archivos, en el año 1992 se puso en marcha la atención con intermediación bilingüe, así abordamos el 2% de las consultas. En el año 97 se puso en marcha las webs bilingües y, por tanto, abordamos 1/3 de las consultas y actualmente estamos trabajando en el portal de archivos, que es parcialmente bilingüe. Se puso en marcha en el 2016 y cuando consigamos que sea totalmente bilingüe habremos abordado ya el 65% de esas consultas que nos quedan. Entonces, ahora os explicaré el tercer objetivo, ¿no?, que es conseguir el bilingüismo total en el portal de archivos, que se llama Archivo Ataria. Os he dejado aquí el enlace. Como os he dicho, se puso en marcha en el año 2016 en versión bilingüe, pero ahora os daré más detalles porque no es totalmente bilingüe. Y actualmente contiene más de 800.000 registros y casi 4 millones de imágenes. En las siguientes diapositivas os muestro una serie de pantallazos de cómo navegaría un usuario relacionándose con la lengua en nuestro portal. Esta es la página de inicio de Archivo Ataria. Aquí el usuario tiene la opción de elegir euskera o castellano, pero debemos de tener en cuenta que esto está completamente condicionado por la lengua en la que está configurado su navegador. Es decir, si el usuario tiene configurado la lengua en castellano, le saldrá primero la opción en castellano y debe de darse cuenta que debe de cambiar de lengua si lo quiere hacer en euskera. Una vez que entra en el portal de archivos, se encuentra con una columna a la izquierda de filtros de búsqueda y en la parte central también. Todos estos filtros están en euskera y castellano y, como os he señalado en rojo, en ese círculo, el usuario puede cambiar todo el rato de lengua, euskera o castellano. Respecto a las búsquedas avanzadas, pues lo mismo, el usuario puede navegar por el cuadro de clasificación, que es completamente bilingüe. Si entra en una ficha descriptiva, vuelve a tener las opciones de cambiarlo en el momento euskera, castellano y todos, que le aparecería en dos lenguas, en euskera y castellano a la vez. Aquí mostraros que la estructura de datos está en la lengua que elige el usuario. Si clica castellano, castellano. Si clica euskera, euskera. Pero el contenido, en su gran parte, el 80% de las fichas descriptivas está en la lengua elegida, pero tenemos un 20% que todavía son fichas monolingües y, por tanto, le puede pasar lo que os muestro en este pantallazo. El usuario quiere ver la información en euskera, tiene toda la estructura de datos en euskera, pero si os fijáis en el punto 1.2 de izenburua, que quiere decir título en euskera, le aparece el contenido en castellano, porque esta información no la tenemos traducida. Lo mismo le puede ocurrir a la inversa, que el usuario quiera hacerlo en castellano y el contenido le aparece en euskera. En la parte inferior de las fichas descriptivas tenemos los puntos de acceso, controles de autoridad, y esto, las autoridades de agentes, es decir, relativas a personas e instituciones, las tenemos completamente bilingües, los lugares o topónimos también, pero el vocabulario controlado de materias aún tenemos un 10% que únicamente lo tenemos en castellano. Por tanto, ahí tenemos aún trabajo por hacer. Resumiendo un poco, ¿cuál es el nivel actual de bilingüismo de Archivo Ataria? Como os he dicho, el cuadro de clasificación, los agentes y los topónimos completamente bilingües. Las fichas descriptivas mayoritariamente bilingües, pero tenemos un 13% únicamente en euskera y un 4% únicamente en castellano.
Y las materias, como os he mencionado, nos queda ese 10% todavía por trabajar en euskera. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues desde el año 2020, todas las personas que trabajamos en el archivo debemos de crear las descripciones siempre en 2 idiomas, no lo podemos hacer en un único idioma. Y con las descripciones monolingües que hemos heredado, pues vamos poco a poco traduciéndolas y en una pequeña parte hemos contratado traductores para que los traduzcan. En general, pues de todo el largo recorrido ya hemos avanzado bastante, pero como os he dicho, nos queda esas 2 partes de las fichas descriptivas monolingües y las materias, en el caso del portal. Pero el gran reto que tenemos actualmente son las descripciones de los fondos que aún no están publicados en archivo Ataria, que como podéis ver en la gráfica de la derecha es ese 27%. Eso lo tenemos controlado mediante bases de datos internas que mayoritariamente están en castellano, ¿vale? Así que tenemos aún más trabajo por hacer. Ahora ya pasaré bastante rápido por el 4.º punto, que es que se nos abre una nueva situación, tecnología y lenguas, ¿no? En los últimos años se ha dado un cambio radical, dado que las máquinas nos ayudan a traducir. Hoy en día, para crear nosotros esas fichas descriptivas en 2 lenguas, lo que utilizamos es Itzuli, el traductor neuronal del Gobierno vasco. Pero nos facilita mucho el trabajo, pero hay que introducir las descripciones uno a uno y luego copiar y pegar. Actualmente, en el último año, hemos empezado a participar en 2 proyectos relativos a la lengua, ¿no? Por una parte, la traducción neuronal masiva, utilizando Itzuli. Mediante Itzuli masivamente hemos traducido 10.000 registros del Fondo del Gobierno Civil, que es un fondo contemporáneo. Esta traducción masiva nos da la posibilidad de traducir una gran cantidad de registros descriptivos de manera rápida y económica, pero tiene un gran inconveniente, que utiliza terminología contemporánea y, por tanto, nos da algunos errores con el vocabulario histórico. Por eso estamos haciendo las pruebas primero con fondos contemporáneos. Y el otro proyecto en el que estamos participando es el aprendizaje en las máquinas. Estamos colaborando en la mejora de Itzuli, el traductor neuronal. Colaboramos con EGIE, que es la Sociedad Informática del Gobierno Vasco, e ISFE, que es nuestro servicio informático. Nos han pedido 100.000 registros de descripciones con valores en los 2 idiomas. Estos son fichas descriptivas de documentación histórica. Por tanto, el objetivo es que Itzuli asimile vocabulario histórico y también con ese mismo objetivo estamos trabajando en el tesauro, en el vocabulario controlado de esas materias en 2 lenguas. Y ya por último, los aprendizajes críticos, ¿no?, que hemos aprendido en todo este trayecto. Pues para empezar, el primer aprendizaje sería que no puede haber un idioma preferente, el engaño de la lengua mayoritaria. Hemos visto claramente que si nosotras ofrecemos servicios únicamente en castellano, empujamos a la población euskaldun o la que quiere el servicio en euskera a hacerlo en castellano. Pero en el momento que rompemos esa inercia o esa rueda y empezamos a ofrecer los servicios en euskera, de repente nos aparece un montón de gente que no esperábamos que sí que quiere consumir esa información en euskera. El segundo aprendizaje es que debemos analizar permanentemente nuestro universo y las necesidades de nuestros usuarios. Ya os he comentado un poco, actualmente no tenemos ninguna manera de conocer en qué lengua navegan nuestros usuarios, ni en la web ni en el portal. La única herramienta que tenemos es Google Analytics, que nos da un dato bastante abrumador a favor del castellano, porque el dato que nos da es la lengua en la que está configurado el navegador. Por tanto, un usuario puede tener el navegador en castellano, pero navegar en nuestra web en euskera, y nosotros no tenemos manera de contabilizar eso. Y el último aprendizaje, pues que necesitamos trabajar en equipo con otros profesionales y también colaborar en la mejora de los traductores o de ese tipo de aplicaciones, porque nos abre una gran vía de poderlo hacer masivamente o facilitarnos al menos el trabajo. Y con esto ya doy por finalizada nuestra ponencia.